Nosotros somos el equipo número 4, conformado por Castillo Santos Abner Alejandro, Monroy Patiño Luis Fernando, Morales Ordaz Freddy, Torres Delgado Joel Antonio y Zamora Padrón René Alejandro. En esta ocasión nosotros somos los encargados de impartir el tema de empuje de tierras. Mi nombre es Morales Ordaz Freddy y en esta ocasión toca presentar los objetivos. Los objetivos generales, hay uno que es inferir con la base a los diferentes métodos para el cálculo del empuje de las tierras, desarrollar teorías relacionadas a los mismos empujes, definir la relevancia del uso de los elementos de retención como método de seguridad prioritario en las taludes y o las excavaciones. Y los objetivos específicos son tres. El primero es categorizar los tipos de empujes de tierra según sus fuerzas y el objeto con el que se busca evitar, y a su vez evaluar la mejor alternativa para evitar el fallo y deslizamientos. El segundo sería identificar los parámetros necesarios para aplicar un correcto método de retención con base a los estudios geotécnicos de la misma zona. El tercero sería examinar los procesos de mantenimiento en los elementos de retención, así como sintetizar los parámetros de seguridad y pruebas de dichos elementos. Soy Monroy Patiño Luis Fernando y voy a hablar sobre los antecedentes. Bueno, empezando, nosotros dentro de lo que abarca la ingeniería civil, nos vamos a enfrentar a diversos problemas y uno de ellos es cuando el suelo nos desestabiliza un muro. Esto provocado por las fuerzas o la presión que este mismo ejerce sobre él. A esto se le conoce como empujes de tierra y su valor cambia de acuerdo a las condiciones que el suelo posea. Estamos hablando como parámetro de suelo y condiciones de drenaje. Recordemos que cuando un suelo es altamente saturado, se le tiene que aumentar el peso del agua. Este equivale a 9.8. Elementos como los contrafuertes, como muros con base en L o en T, son estructuras básicas que se han utilizado desde tiempos remotos. Hoy en día están clasificadas y contamos con más variedad. Dentro de este tema hay que enfocarnos en tres empujes que son primordiales, que es el empuje activo, el empuje pasivo y el empuje en reposo. Estas mismas son las tres fuerzas que van a estar actuando sobre un muro dependiendo la situación. Para ello vamos a estar explorando teorías de Terzaghi, teoría de Rankine, métodos y demás para conocer esto. A continuación se va a hablar sobre la clasificación de los propios métodos de retención. Es común que al tener que realizar distintas obras en las cuales se tengan ciertas diferencias en los niveles del suelo, puede ser sótanos, andenes o rampas. Debido a las mismas es necesario construir ciertas estructuras que se consideran elementos de retención, ya que estos proporcionan estabilidad y seguridad a la propia obra. Pues un elemento de retención proporciona un soporte lateral a un talud o a un suelo vertical. Estos pueden ser de mampostería, concreto simple, armado, acero, madera, etc. Sin embargo, todos estos son con la finalidad de establecer un criterio de clasificación entre los elementos, y pues dentro de estos elementos hay dos tipos, que son los rígidos y los flexibles. Los elementos de retención rígidos son básicamente muros que proporcionan estabilidad por gravedad. Comúnmente se conoce como por peso propio, y estos pueden ser de mampostería, piedra, concreto, etc. Son económicos en alturas no mayores a 3.5 metros. Como se puede ver en la imagen, ahí están los distintos tipos: mampostería, hormigón en masa, ménsula en T, ménsula en L, contrafuertes, muro jaula, tierra armada y suelo reforzado. Ahora, los elementos de retención flexibles son elementos de poco espesor, tablas estacados, por ejemplo, y estos son sometidos a momentos flexionantes y que estructuralmente se diseñan con concreto armado, acero, etc. Y son económicos en alturas mayores a los 6 metros. Igualmente en la imagen se puede observar que hay tablas estacas, pilotes continuos, pilotes discontinuos y pantallas.
Muy buen día, profesor. Mi nombre es Castillo Santos Abner Alejandro, del grupo 9511. Y bueno, le voy a hablar acerca de los estados plásticos de equilibrio. Bueno, estados plásticos de equilibrio. Se le puede considerar así al momento en el que un sistema de tierras, hay que recordar que pues bueno, el suelo al componerse de varias cosas, tanto de características estratigráficas como también propias de la física, está sometida a varios elementos que la pueden modificar. Es por eso que se dice que es un sistema. Entonces, bueno, eh, pues dicho esto, el sistema del suelo se encuentra en un momento en el que está al borde de la falla. ¿Sí? Este estado, al estar sometido bajo varias tensiones, provocan pues este punto en el cual pues el suelo está soportando, digamos, eh, principalmente empujes de tierra. Entonces, bueno, como dice el enunciado, se dice que la masa del suelo está en estado plástico cuando se halla al borde de la falla pues bueno, esa es la razón, ¿no? Debido a sus características y pues bueno, también a las tensiones que provocan el empuje. Y pues bueno, las primeras teorías que hablan acerca de este estado vendrían siendo la más pionera, pues bueno, la del teórico Rankine, quien postuló que hallándose las principales tensiones del suelo se podría definir con claridad cómo funcionaría todo el sistema al someterse a su peso propio y pues bueno, las capacidades que este mismo podría aguantar en estado natural. Entonces, pues bueno, de este modo se logra llegar a la inferencia de que, pues bueno, para llegar al estado plástico de equilibrio existen tres estados de empuje. Bueno, se le conoce como estado activo, estado de reposo y el estado pasivo. Aquí como tenemos en el gráfico de aquí a la derecha, pues bueno, tenemos que el empuje activo vendría siendo aquellas fuerzas que someten la retención hacia afuera, es decir, que sobrepasan la capacidad eh, la capacidad de los muros de retención para, pues bueno, someter la tierra en un solo lugar, es decir, la están empujando, le está ganando el peso. Y el estado pasivo es lo contrario. El muro de retención está ganándole a la tierra, lo cual provoca que, pues bueno, esta misma se empuje hacia adentro. Entonces, por obvias razones, pues el estado de reposo o el llamado estado de equilibrio, pues podría ser aquel que se encuentra entre estos dos márgenes, es decir, que el muro retiene bien la carga del empuje de la tierra y la tierra pues tampoco está llegando a un punto en el que tampoco se someta ni empuje la retención. Y pues bueno, ¿cómo se llega a esta teoría? Pues bueno, tenemos aquí del lado izquierdo un gráfico que explica pues la teoría de cómo funcionan las aplicaciones de la teoría de Rankine para el estado plástico de equilibrio. Como podemos ver en el gráfico, tenemos una superficie que está marcada por A y B. Esta superficie es horizontal, tendrían un suelo hipotético que sea uniforme, ¿no? Aquí tenemos otros elementos. Tenemos que Z vendría siendo la altura de nuestro prisma rectangular, que está marcado por la letra E. Este prisma E vendría siendo una base de retención o una excavación en su determinado caso, la cual pues bueno, igualmente la tenemos en una forma geométrica, lo cual pues facilita un poco la teoría para entenderse, ¿no? Ya que al ser simétrica, las cargas se manejan de misma forma en diferentes direcciones, que vendrían siendo las flechitas que están alrededor de la carga E. Tenemos fuerzas que están empujando hacia los laterales y una fuerza que se está oponiendo al peso propio de nuestra base de forma E. Ajá, que vendrían siendo las flechas que están hacia abajo. Es decir, estas flechas están yendo hacia arriba porque están comprimiéndose y evitando que, pues bueno, el peso le gane y mientras tanto E está buscando eso, clavarse de manera que no sea empujado hacia arriba. Y aquí tenemos unas cuantas eh, fórmulas, las cuales van a servirnos para configurar básicamente eso, ¿no? Nuestro modelo de ecuaciones. Principalmente tenemos en la parte superior la ecuación primordial que nos va a determinar pues, la carga, el empuje, nuestro estado plástico. Y en la parte de abajo, del lado izquierdo, perdón, tenemos algunas
de las ecuaciones que nos van a determinar si se trata de un empuje de estado pasivo o estado activo. De hecho, voy a ver si puedo hacerles un... Pues bueno, las letras que vienen dadas por K y A vendrían siendo eso, ¿no? El estado de empuje activo. Y pues bueno, ahí viene toda la ecuación. Y posteriormente tenemos Kp, que vendría siendo pues el estado pasivo. Y pues por obvias razones también tenemos algunas eh, alternativas de esta ecuación, algunas variantes del lado derecho, ¿no? Que igualmente se distinguen por la misma simbología de A y P, ¿no? Activo y pasivo. Siendo así, nosotros podríamos determinar que las presiones, tratándose ya sea de activas, podrían ser aquellas que nos provoquen más problemas, ya que esto provocaría pues un derrumbe, por ejemplo, en una excavación, o en dado caso, pues un deslizamiento de tierras, en caso de que tengamos un muro de retención, por ejemplo. Y el hacer estas ecuaciones, al calcular estas tensiones que podrían ser las máximas que se puede soportar tanto como por la tierra como por el muro de retención, nos podrían evitar muchas problemáticas en la construcción. Buenas tardes, profesor. Yo soy Joel Torres. Le voy a hablar acerca del tema 5.3, teorías y métodos para determinar el empuje de tierras. Dentro de las teorías y métodos, los principales teorías y relacionados con el tema se van a describir a continuación. La teoría de Coulomb. Coulomb en 1776 fue el primero en estudiar el problema de las presiones laterales del terreno y estructuras de retención. Coulomb se limitó en usar la teoría de equilibrio, que considera a un bloque de terreno en rotura como un cuerpo libre, o sea, en movimiento, para determinar la presión lateral limitante. Coulomb, acerca de la teoría de Coulomb, habla del empuje de las tierras y del efecto de fricción. Otra teoría es la de Rankine. La teoría de Rankine, desarrollada en 1857, es la solución a un campo de tensiones que predice las presiones activas y pasivas del terreno. También tenemos el método, dentro de los métodos, método de Coulomb, que define la línea de talud natural como la que, partiendo del vértice del vértice B de trazados del muro, forman un ángulo que es el de razonamiento interno del terreno con la horizontal. Tenemos también el método de Terazaghi. Terazaghi ha propuesto un método específico que reúne una buena parte de la experiencia anterior con la suya propia, y que constituye quizá el método más seguro para la evaluación de empuje contra los elementos de soporte, con tal que estos caigan dentro del campo de aplicabilidad del método propuesto, resignados a muros de altura de 7 metros de altura como máximo. Esto es un poco de las teorías y de los métodos que vemos en este tema, que es el empuje de las tierras. Soy Monroy Patiño Luis Fernando y voy a hablar sobre los antecedentes. Bueno, empezando, nosotros dentro de lo que abarca la ingeniería civil, nos vamos a enfrentar a diversos problemas, y uno de ellos es cuando el suelo nos desestabiliza un muro. Esto provocado por las fuerzas o la presión que este mismo ejerce sobre él. A esto se le conoce como empujes de tierra, y su valor cambia de acuerdo a las condiciones que el suelo posea. Estamos hablando como parámetro de suelo y condiciones de drenaje. Recordemos que cuando un suelo es altamente saturado, se le tiene que aumentar el peso del agua. Este equivale a 9.8. Elementos como los contrafuertes, como muros con base en L o en T, son estructuras básicas que se han utilizado desde tiempos remotos. Hoy en día están clasificadas y contamos con más variedad. Dentro de este tema hay que enfocarnos en tres empujes que son primordiales, que es el empuje activo, el empuje pasivo y el empuje en reposo.
Estas mismas son las tres fuerzas que van a estar actuando sobre un muro dependiendo la situación. Para ello vamos a estar explorando teorías de Terzaghi, teoría de Ranki, métodos y demás para conocer esto. En estos temas hablaremos a continuación del dimensionamiento de muros. Dentro de esto, un ingeniero al diseñar un muro de retención debe suponer algunas dimensiones, a lo cual se le denomina dimensionamiento. Esto mismo permite al ingeniero revisar las secciones de prueba por estabilidad. Si las revisiones no dan resultados positivos o los resultados deseados, se vuelve a hacer la misma revisión hasta que se tengan los positivos. Esto cambiando algunas secciones o medidas, dependiendo de las condiciones que se nos presenten. Los muros de retención son usados comúnmente en las construcciones y se agrupan en 4 clasificaciones. Como primera tenemos muros de gravedad. Los muros de gravedad se construyen con concreto simple o mampostería de piedra. De ellos dependerá su propio peso y del suelo la estabilidad que éste tenga. Continuando tenemos muros de semigravedad. Estos muros son en estos muros se utiliza una pequeña cantidad de acero para así en su construcción se minimice el tamaño de las secciones de estos mismos. De hecho, ahí se puede alcanzar a ver, entre comillas, dónde llevaría dicho acero. Como tercero tenemos muros en voladizo, que estos se construyen de concreto reforzado y consiste en un tallo delgado de una losa de base. Son económicos hasta cierta altura, que esta altura es aproximadamente de 8 metros. Como última clasificación tenemos los muros de contrafuerte. Es lo mismo que un muro en voladizo, pero sin embargo cuenta con una pequeña característica que son las losas en vertical, que se le llama contrafuerte, que son las que unen estas secciones. Estos ya son para más resistencia, porque ahí se puede apreciar, vamos a hacer un pequeño zoom, se aprecia que son similares, iguales, la única diferencia son esas losas en vertical, que son las que añaden más fuerza para que el muro no se venza tan fácil. Bueno, continuando, que el dimensionamiento de muros se realiza para resistir las acciones que puede provocar volteo, desplazamiento, esfuerzos excesivos ubicados en la base. Por lo tanto, al diseñar muros de retención, los ingenieros deben suponer algunas dimensiones. Estos ejemplos de volteo, desplazamiento y exceso de fuerzas se ven más a común dependiendo la situación. En deslizamientos podríamos decir que un suelo se sobresaturó con agua y eso hizo que se desestabilizara porque el agua aumentó el peso, lo cual provoca un deslizamiento. Esto se tendría que suponer un muro que pueda contener las fuerzas que este mismo va a ejercer. A simple vista se podría decir que un muro voladizo sería la mejor opción, pero ¿qué tal si es en una zona donde va a seguir lloviendo y el peso gracias al agua va a seguir aumentando? Entonces se podría proponer un muro de contrafuerte para una mayor resistencia. Y ya de la altura podríamos estar hablando de unos 4 metros, 5 metros. A eso es a lo que se refiere con el dimensionamiento de muros. Buenas tardes, yo soy el alumno Zamora Padrón René Alejandro y les voy a hablar sobre el tema de software de aplicación. Bueno, más que nada esto es una herramienta de escritorio que pues más o menos se puede apoyar en labores de diseño y cálculo de los diferentes muros de retención y comportamiento de las tierras. Esto pues lo más usual para poderse encontrar un software orientado al modelo de 3D, como la imagen que se está presentando en estos momentos.
Y bueno, también de las estructuras de retén y aquellas que se calculan con pues algunas simulaciones al empuje de tierras, existen miles, así como muchas aplicaciones en el mercado, siendo de la gran mayoría pues gratuitas, con pues más que nada y otras tantas más de paga. Pues más que nada son costosas porque por lo general las más confiables pues son las más caras, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, algunos de los software de aplicación que podemos hablar son software geotécnico, Find Software, por ejemplo, que es un conjunto de software que proveen las soluciones para la mayoría de las tareas pues geotécnicas, los que son diferentes programas que tienen la misma interfaz de usuario y se comunican entre sí, siendo uno de los pues más fáciles y de las estructuras más fáciles para poder verificar un tipo de estructura diferente. También permite Eswin, permite definir la estratigrafía del terreno de los trazos para los muros de hormigón, determinadas automáticamente pues, de las cargas, y otro tipo de cosas también. Bueno, por ejemplo, en este caso, pues BIM es el acrónimo de Building, es decir, el sistema operativo digital de la construcción compuesto por el modelo digital 3D integrado con los datos, y pues de ahí para dar una mejor solución para crear la información. SAP 2000 es un programa de elementos finitos con interfaz gráficos orientados pues más que nada en 3D, preparado para realizar totalmente pues alguna modelación, análisis y dimensionamiento de lo más amplio que se puede lograr en alguna aplicación. No, soy de nuevo el alumno Zamora Padrón René Alejandro y les voy a hablar un poco de la conclusión que hemos llegado mis compañeros y yo. Bueno, también en la práctica de la ingeniería civil pues es común lo cual para nosotros realizar algunas obras en los cuales tengan desniveles en los suelos, como es en el caso de los sótanos, andenes, rampas de acceso, plataformas, en este caso así como también realizar cortes, caminos ferrocarriles, entre otros. Pues también podemos, para poder llegar a hacer los empujes de tierra, siempre han estado y estarán presentes, pues a lo mejor las problemáticas que todo el mundo conocemos que se puede llegar a dificultar en algún momento, no solamente de este lado de la construcción, sino también enfocado en otro tipo de cosas que no muchas veces no está en la mano de un ingeniero civil, sino también de la tierra. Entonces, pues cerrando también el tema de empujes de tierra, pues lo mencionado en pasados trabajos, nuestra forma de pensar y la cual al seguir estudiando y explorando nosotros como estudiantes de ingeniería civil, pues en un futuro, estar practicando y decir el suelo es quien nos dará todo y el que nos facilitará o complicará este trabajo.